tengamos presente que la idea esencialmente lo que estoy diciendo es resuelvo para un bloquecito y con eso arranco para el segundo y luego arranco para el tercero. Y mi iteración al final de cuentas se ve de esta forma. Esta es matriz de diferenciación, la que pusimos de matriz de diferenciación de Lagrange. Y esto de aquí es una matriz diagonal con las entradas que corresponden a las aproximaciones de las derivadas de las f's. Entonces, al final de cuentas, el problema se convierte en un bloque si yo tengo un lado derecho en la forma, digamos, K por X más phi, lo que tengo que resolver es este sistema matricial. Me limito en un momento a un problema que tenga una forma lineal, bueno, de hecho afín en el lado derecho, porque pues ya sabemos que también en muchos problemas operacionalmente terminamos de esa forma, ¿no? Y una vez escrito eso, pues ya tenemos una propuesta de un método. Otra vez, en resumen, es una forma de método de colocación que está agarrando bloques lagrangianos. Hay muchas variantes de esos métodos y pues ya nos quedaremos con la pregunta de, bueno, ¿cuándo se puede aplicar? ¿Qué se puede hacer con ese método? ¿A poco de veras esta ecuación se va a poder resolver? ¿De veras esta matriz es invertible? Y bueno, hace algún tiempo con algunos colegas, con Rafael González, con Gerardo Loco, estuvimos trabajando y resulta que a pesar de que esta construcción es totalmente casera desde muchos puntos de vista y por supuesto esto implica también naturalmente que uno de sus retos es hacer implementaciones que para métodos de grandes, para problemas de gran escala sean muy eficientes. No obstante, pues se pueden probar que los eigenvalores tienen una cierta forma, que son distintos de cero, la matriz es invertible y que además tiene una propiedad importante que es la L-estabilidad. Aquí está un ejemplo de una región de la L-estabilidad. Entonces, podemos proponer métodos L-estables con un montón de variedades. Estamos extendiendo de una forma la idea esta de los coeficientes indeterminados. Y bueno, pues una vez que ya los propusimos, pues hay que ver si sirve, ¿verdad? Aquí está un ejemplito. Es muy truculenta la tablita aquí de los números que estamos poniendo porque hace una comparación que sea totalmente justa, sobre todo con algunas rutinas que ya están muy establecidas, como el OD15S que utiliza fórmulas de diferenciación hacia atrás, pues tiene que ser muy cuidadosa porque tiene uno que hacer rutinas que vayan caminando en paralelo. Si uno utiliza las automáticas que están en los lenguajes conocidos de programación, pues algunas de ellas, como ya están mejoradas y optimizadas, tienen estrategias de adaptación de paso y demás, que no permiten que la comparación sea completamente justa, ¿no? Pues bueno, no obstante, pues aquí está una comparación con un bloquecito de 4 puntos con con el OD15S, y pues se ve que el desempeño pues es razonable. Los errores para un cierto problema del Olympi-ODE pues se ven razonables. Por supuesto, hay diferentes problemas que van a requerir otras funciones, pero pues en principio se ve bien para algunos problemas de prueba. El anterior era un problema lineal, este es uno no lineal, y pues se ve que el desempeño es razonable. Y pues una vez que retomamos esto, pues lo que hicimos fue decir, bueno, pues ya tenemos muchos problemas en los cuales hicimos la estatización espacial con nuestras derivadas generalizadas, nuestras diferencias generalizadas. ¿Qué tal si ensamblamos los dos bloques y ahora ponemos este método con la derivada de diferencias generalizadas, tratando de suplir de alguna forma los métodos de diferenciación hacia atrás que hemos tenido que utilizar en varios trabajos por la rigidez numérica? Y bueno, así en corto, porque el tiempo vuela. Aquí les muestro un ejemplito de un problema de Henry. Es un problema del Servicio Geológico de Estados Unidos. Aquí tenemos nuestro nivel frático, estamos junto a una costa aquí en la bahía de Vizcaya, y el problema pues es cómo se va infiltrando el agua salada en el subsuelo y va afectando el agua dulce, ¿no? El problema se ve en un rectangulito. Aquí tenemos agua fresca, aquí tenemos agua salada, aquí está el nivel del mar, ¿sí? Y en términos de ecuaciones diferenciales, este problema bajo ciertas asunciones se escribe como un problema bidimensional. Estamos pensando en una costa más o menos larga, para poder utilizar el recurso de una phi potencial, de tal manera que las ecuaciones gobernantes son
la evaluación del laplaciano de la phi tiene que ver con el cambio de la concentración en la dirección X, que es sobre la playa, y el laplaciano de la concentración de los contaminantes pues tiene que ver con un proceso de transporte entre el potencial y la C. Entonces, es ese problema con un acoplamiento no solamente en las ecuaciones, sino con un camino en paralelo de las condiciones iniciales, tanto de Dirichlet como de Neumann. Y bueno, esto se ve así. Estos son resultados paralelos a los que hizo Ricardo Román, su trabajo. Y lo que se ve, el color más vivo, y me disculpo si no puedo decir exactamente cuál porque soy daltónico, pues lo que está poniendo es cómo se va infiltrando esta parte salada, ¿no? Y cómo se va modificando aquí el potencial. En una imagen un poquito más estética, dicen ahora, pues aquí se ven varias isocurvas para ese problema, cómo va cambiando la función phi, cómo va cambiando la concentración y cómo se va haciendo el efecto de la infiltración del agua salada. El problema original que reportó el US Geological tenía que ver con dónde iba este frente, esta nariz, ¿no? Aquí están algunos ejemplos de cómo se va evolucionando con diferentes cantidades de nodos para nuestro dominio de interés, ¿no? Un problema que es primo hermano es un problema de John Elder, que es la evaluación térmica de una celda. Esta se está calentando aquí en la parte de abajo y pues se generan estos efectos debidos a los vórtices que se hacen por la temperatura, ¿no? Este problema es esencialmente, en términos de ecuaciones diferenciales, el mismo que el de Henry. La diferencia principal son el tipo de condiciones de contorno que tiene, ¿no? Y naturalmente, bueno, pues estos brincos en las fronteras, pues hay que tratarlos con cuidado. El elemento finito es muy poderoso para poder involucrar en la formulación de estas condiciones de frontera. Con diferencias finitas, pues una de las cosas que estamos trabajando es cómo hacer una representación adecuada. Como les decía, esencialmente las ecuaciones son las mismas y esto pues se ve así más o menos en colores, ¿no? Cómo se van estableciendo esos vórtices del calentamiento, ¿no? de la placa, ¿no? Muy bien. Aquí está un ejemplito también estético de cómo se ven las curvas de nivel para los diferentes valores del potencial. Y bueno, en resumen, hicimos un pegado de bloques como de Lego, en el cual agarramos las diferencias con las cuales se han presentado los trabajos en varias reuniones estas de la aula CIGNE, y lo que hicimos fue pegarle un nuevo método para la parte de integración temporal. Por supuesto que todavía hay muchas cosas que hacer. Necesitamos ver de qué manera se van a comunicar estos métodos espaciales y temporales, cuál va a ser la forma, cómo se tienen que generar condiciones, metodologías análogas a las de las estabilizaciones que aparecen en otros métodos. Pero bueno, es una adición interesante a la caja de herramientas que pues vamos a empezar a trabajar con los problemas con interfaces. Estamos muy interesados en los suelos estratificados y métodos semejantes. Estamos interesados ahora en esta onda de la inteligencia artificial que anda muy en boga, pues de trabajar con ciertas formas de diferenciación e incluirlas en las redes neuronales informadas con la física. Queremos seguir trabajando con el problema de los coeficientes discontinuos, ahí todavía hay mucho que hacer, y con los problemas acoplados, y por supuesto algo en lo que hemos avanzado, pero todavía hay muchas más cosas que hacer, que son varios tipos de problemas tridimensionales. El utilizar diferencias finitas generalizadas es una parte que todavía hay que pensarle. O sea, para trabajar en 3D necesitamos como agarrar muchos puntos, y eso computacionalmente tiene sus detalles. Entonces hay que seguirnos trabajando en la forma adecuada de la obtención de esos puntos, pero que poco a poco se van obteniendo los resultados, y esperamos en alguna siguiente vuelta mostrar algunos
algunos nuevos avances. Por ahorita, pues esto era lo que les quería presentar. Agradezco mucho su atención y no sé si hay alguna pregunta. Salvador, sí. Muchas gracias, Francisco, muy interesante tu presentación. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, comentario. Aquí tengo a Francisco Zárate que quiere hacer una pregunta. Francisco, muchísimas gracias por tu presentación. Te lo agradezco. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría ver si me puedes aclarar. Una es respecto a los tiempos de ejecución y la otra es sobre si es posible paralelizar tu método. Yo pienso que sí, ¿no? Pero Sí. supongo que tendrá alguna intrínculis en ello, ¿no? Sí, los bloquecitos, la comunicación entre los bloquecitos se tiene que hacer de manera adecuada. Por supuesto que creo que no lo puse aquí en la lista de los pendientes. Tenemos que avanzar en algunas cosas más de supercómputo porque sí nos falta parametrizar muchos problemas, nos falta subirlos de escala. Estamos trabajando con la idea de hacer algo parecido a lo que hemos visto en dos pláticas de los pseudo DNS, utilizando ciertos bloques adecuados, pero sí es conveniente porque los tiempos de ejecución todavía no son tan satisfactorios para algunos problemas, ¿no? Y de la parte de la paralización, pues sí es posible. Muy bien, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario o pregunta? Gracias, Francisco. No, gracias. Leandro. Bueno, si no es así, le damos las gracias a Francisco Zárate, muy interesante tu charla. Francisco Domínguez Mota, perdón. Gracias, Salvador, muchas gracias. La complejidad de tantos Franciscos, perdón. Sí, bueno, sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar y darle las gracias a Leonardo Blasco, que tuvo la amabilidad de ceder su espacio para que pudiera presentar a Rafael Zárate. Leonardo nos va a presentar un trabajo sobre el método generalizado de cálculo de la velocidad de arrastre de la articulación de la rodilla durante la marcha. Como mencionamos hace rato, ellos son parte de la unidad CIMNE de la Universidad Nacional Entre Ríos. Leonardo es el que nos va a hacer favor de presentar. Su trabajo se centra en la modelación y simulación multifísica de sistemas biomecánicos, en particular en la lubricación de articulaciones sinoviales como la rodilla. Adelante, Leandro, no Leonardo, Leandro, perdón. Las dislexias. Siempre se confunden, no hay problema. Bien. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, se ve bien. Adelante. Excelente. Bien. Buenísimo. Bien, antes que nada quería agradecer a todos por la oportunidad de darme este espacio y tiempo para presentar en este evento. Somos muy bienvenidos y agradecemos mucho desde Argentina esta oportunidad para todo esto. Tal como mencionó Salvador, yo soy bioingeniero, graduado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y actualmente estoy desarrollando mi doctorado justamente en modelado multiscala de la lubricación en la articulación de la rodilla. En ese sentido, yo quiero presentarles en este momento un método generalizado de cálculo de la velocidad de arrastre en la articulación de la rodilla durante el ciclo de la marcha. Este trabajo fue realizado en conjunto con Brenda Weiss, Sebastián Oval y Emiliano Ravera, todos integrantes del Grupo de Biomecánica Computacional y del Laboratorio de Investigación del Movimiento Humano de la Facultad de Ingeniería. Para comenzar y para hacer un breve repaso de lo que mencionó Daniela hace un ratito, quería mencionarles que la articulación de la rodilla es una articulación justamente del miembro inferior que une la pierna con el muslo. Esta articulación se encuentra sometida a grandes exigencias, siendo la responsable de transmitir las cargas entre los segmentos antes mencionados y al mismo tiempo que asegura la estabilidad del miembro inferior en movimientos tales como el ciclo de la marcha, es decir, mientras uno camina,
o también en otros movimientos o gestos como saltar, correr, bailar o movimientos más complejos. Anatómicamente, la rodilla es una articulación de tipo sinovial, por lo que las superficies articulares se encuentran recubiertas por un cartílago articular, que es un tejido deformable, al mismo tiempo que el espacio entre estas superficies está llena de fluido sinovial, que es un exudado plasmático de textura oleosa que cumple la función de lubricar las superficies y reducir de esa manera la fricción entre ellas. Sin embargo, esta articulación es plausible de sufrir algunas patologías o traumatismos. Y una de las enfermedades que puede afectar esta articulación es justamente la osteoartritis, en donde se observan alteraciones de las propiedades mecánicas del cartílago articular y del fluido sinovial, lo que puede llevar a alteraciones en el funcionamiento general de la articulación y puede ocasionar, en algunos casos, una pérdida parcial o total de la funcionalidad de la rodilla. Debido a esto, es necesario comprender este fenómeno con la intención de desarrollar herramientas, técnicas, tecnologías para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la osteoartritis. Desde el ámbito del modelado computacional, el contacto lubricado entre las superficies articulares en esta articulación puede ser estudiado en 2 dimensiones adoptando un modelo que mencionó hace ratito Daniela, que se llama modelo de elipsoide rígido sobre plano deforme. Este modelo es un modelo de geometría simplificada en el que la geometría de la articulación se ve reflejada en los parámetros geométricos del elipsoide rígido, mientras que el comportamiento mecánico del tejido articular se refleja en la deformación sufrida por el plano inferior. Entre estas superficies se considera que existe una capa de fluido cuyo comportamiento reológico corresponde al comportamiento reológico del fluido sinovial. Como se ve, hasta ahora tenemos varias ecuaciones o varios comportamientos a tener en cuenta al momento de modelar este sistema. Sin embargo, en un paso inicial, las ecuaciones que van a gobernar este modelo son, por un lado, la ecuación de lubricación de Reynolds, la ecuación de la altura del canal de lubricación y las ecuaciones que caracterizan la deformación del material en el plano inferior. Acá se puede hablar mucho sobre los modelos, por ejemplo, de deformación de material asumiendo una teoría elástica, viscoelástica, pseudoplástica, varios modelos, pero vamos a centrarnos principalmente en la ecuación de lubricación de Reynolds, que justamente en este caso de este modelo inicial y simplificado, tenemos que estar modificada con respecto a su planteo o a su formulación original, pero presenta de todas maneras una relación entre algunos de los parámetros o variables del sistema a considerar, donde por ejemplo la altura H se representa con H, la presión en el fluido se representa con la letra P, esta es la viscosidad del fluido sinovial y V o U sub E es la velocidad de arrastre. Esta velocidad se calcula como el promedio entre las componentes tangenciales de las velocidades femoral y tibial, las cuales a su vez se pueden obtener o calcular a partir de parámetros geométricos de la articulación y de variables cinemáticas del movimiento. Entre los parámetros geométricos encontramos, por ejemplo, el radio femoral, la excentricidad o el desplazamiento antero-posterior del punto de contacto entre las superficies femoral y tibial. Y además la cinemática angular en la superficie, en la articulación, como por ejemplo el ángulo de flexión-extensión de la articulación y su velocidad angular a lo largo del ciclo de la marcha. En cuanto a los antecedentes de este cálculo que presentan o analizan esta velocidad, tenemos que el primer trabajo que informa sobre el cálculo según la definición antes mostrada y el uso de esta velocidad en un modelo de lubricación para el caso de la articulación de rodilla, durante el ciclo de la marcha, eso quiero dejar bien claro que durante el ciclo de la marcha, se puede hallar en el trabajo de Sun y otros del año 2010, en donde se presenta la evolución de esta velocidad a lo largo del ciclo de la marcha. Pero tenemos un problema y es que esta velocidad está presentada o calculada para una prótesis de rodilla. Además, y tal como se puede ver en la imagen, en la gráfica, se observan saltos o discontinuidades en 2 puntos de este ciclo. Estos saltos son discontinuidades bruscas que no tienen un significado fisiológico aparente en una articulación natural de rodilla.
por lo que el uso de esta velocidad en un modelo de lubricación natural podría arrojar resultados que no son del todo adecuados al momento de estudiar el modelo de una articulación natural. Por otra parte, tenemos otro antecedente un poco más reciente, de hace un par de años, que es el de Rothamer, del año 2023, y su grupo de trabajo, en el que también se hace un estudio para una articulación de rodilla, pero utilizando cinemática de sujetos sanos que combinan esta información con un modelo de lubricación para prótesis de rodilla en postprocesamiento de esta información, y obtienen, bueno, en este caso, velocidades que no presentan discontinuidades a lo largo del ciclo de marcha. Sin embargo, tal y como les mencioné recién, estas velocidades fueron calculadas de nuevo para una articulación artificial de rodilla. Debido a eso, obviamente, el uso de esta información en un modelo de lubricación sobre la articulación natural no sería lo más adecuado de nuevo. Al momento de la presentación de este trabajo, no se encuentra disponible en la bibliografía ningún trabajo que describa o utilice este parámetro para el caso de una articulación natural. Debido a eso, lo que se propone es implementar una técnica que permite computar esta velocidad para una articulación natural de rodilla por medio de técnicas no invasivas, como el uso de imágenes médicas y el análisis biomecánico del movimiento. Posteriormente, a partir del procesamiento de esta información, se pueden obtener descriptores geométricos de la cinemática de la articulación, los cuales al combinarlos permiten calcular la velocidad de arrastre a lo largo del ciclo de la marcha. Como paso inicial, todo comienza con la extracción de la información a partir de técnicas no invasivas, tal como lo mencioné hace un ratito. Desde las imágenes médicas, por ejemplo, como tomografías o resonancias, es posible extraer información que permite caracterizar la geometría de las superficies articulares, que al mismo tiempo permite detectar el desplazamiento translacional relativo entre las superficies articulares del contacto. Por otra parte, el análisis biomecánico de la articulación durante el ciclo de la marcha permite obtener información sobre la cinemática angular de la rodilla a lo largo de este movimiento. De esta manera, los descriptores geométricos pueden obtenerse en función del ángulo de flexión-extensión de la rodilla, mientras que este ángulo y su velocidad se pueden calcular a lo largo del ciclo de la marcha. Al combinar estos descriptores en función del ángulo de flexión-extensión con la evolución de dicho valor a lo largo del ciclo de la marcha, se obtiene la evolución de los parámetros geométricos a lo largo de este ciclo. Por último, habiendo obtenido estos descriptores geométricos y la cinemática angular a lo largo del ciclo de la marcha, podemos calcular la velocidad de arrastre en la articulación de la rodilla a lo largo de este ciclo. Si nosotros comparamos este valor con lo obtenido por Su, por ejemplo, se puede ver que la principal diferencia entre estos resultados está en las discontinuidades observadas en la referencia. Sin embargo, esto puede explicarse por las condiciones constructivas adoptadas por los autores de la referencia al momento de definir la geometría de la articulación. Para el caso de Su, lo que ellos utilizaron fue una definición de una prótesis articular, una prótesis de rodilla estandarizada a partir de una norma internacional que define de alguna manera un radio constante en función de distintos ángulos de flexión. Entonces, eso podría explicar por qué al variar el ángulo de flexión-extensión se producen saltos tan bruscos a lo largo del ciclo de la marcha. Eso no ocurre en la articulación natural, ya que esos cambios en el radio articular son mucho más suaves y no son saltos bruscos, por lo menos en una articulación natural normal. Por otro lado, para el caso de lo obtenido o presentado por Rothamer y su grupo, se puede ver que el resultado obtenido obedece morfológicamente al patrón observado en la referencia, mientras que las diferencias observadas entre las distintas velocidades pueden deberse a la variación natural esperable que se observa en la cinemática de diferentes individuos. Para que tengan en cuenta, en el caso del estudio de variables que provienen de sujetos de estudio o de sistemas biológicos, es bastante esperable que se observen estas variaciones tan grandes en los valores que se observan.
Lo que sí puede ocurrir, o que debería ocurrir, es que se pueda reflejar o predecir un patrón o una morfología que sea común para todos los casos, que justamente es lo que ocurre en este caso. De esta manera, el flujo de trabajo propuesto inicia la extracción de información del sujeto de estudio, seguido del procesamiento de dicha información y, por último, el cómputo de la velocidad. En resumen, la técnica descrita permite determinar la velocidad de arrastre en la articulación de la rodilla para un sujeto de estudio específico a partir de información extraída por medio de técnicas no invasivas o levemente invasivas. Por otra parte, esta técnica goza de dos ventajas bastante significativas en el caso de modelado computacional para sistemas biológicos. Por una parte, esta técnica brinda una elevada especificidad en los resultados, ya que puede ser utilizada para determinar la velocidad de arrastre en un sujeto de estudio específico. Por otra parte, la técnica es lo suficientemente general como para poder calcular la velocidad de arrastre en otras articulaciones distintas de la rodilla o para otros movimientos o gestos de la articulación, tales como correr, saltar o un movimiento más complejo. Estas características podrían ser de gran interés en situaciones en donde se desee desarrollar, por ejemplo, modelos personalizados para sujetos específicos, tales como pacientes o deportistas, en donde el modelado computacional de la articulación analizada durante la realización de este movimiento predeterminado puede orientar en la toma de decisiones sobre el tratamiento a seguir en el sujeto. Por lo que se prevé este resultado o los resultados que mostré anteriormente podrían llegar a ser bastante significativos en el ámbito médico y en el ámbito de la ciencia del deporte. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Muchas gracias, Leandro. Muy interesante tu ponencia. Me pregunto, primero la audiencia. ¿Alguien de la audiencia tiene algún comentario o pregunta que quiera hacer? Miranda Serrano levantó la mano. Adelante. ¿No? ¿No? Se me hace muy interesante el modelo que estás realizando sobre la articulación. ¿Qué tan complejo sería incluir más partes del cuerpo? Porque supongo que, no sé, la masa superior del cuerpo puede producir también afectaciones en la parte baja del organismo, etcétera, etcétera. Sí, justamente mi tema de tesis se basa en buscar algún modelo que integre toda esa información proveniente desde un análisis mucho más general del cuerpo. Básicamente lo que veníamos haciendo hasta ahora era asumir que la carga aplicada sobre la articulación obedecía a una forma o una morfología determinada. En algunos casos era una carga constante, por ejemplo, el peso de la persona o algo por el estilo, pero siempre era una carga que nosotros de alguna manera decíamos que era esa carga en particular. En mi caso de mi tesis doctoral, lo que estoy pensando en hacer o lo que estoy realizando es justamente integrar información de distintos niveles de detalle de un sujeto en particular para poder calcular o construir un modelo de lubricación justamente multiescala de la articulación de la rodilla. Como se ve ahí en esa simulación del costadito, eso es un software que se utiliza mucho en el análisis biomecánico, que lo que permite es justamente calcular la cinemática en la articulación o las cargas aplicadas en distintas articulaciones o en distintos segmentos del cuerpo humano a partir de información proveniente, por ejemplo, de marcadores específicos a lo largo de una grabación o a partir de plataformas de presión. Eso permite deducir de alguna manera las cargas aplicadas sobre la articulación a lo largo de distintos gestos, pero implica la integración o la combinación de información de distintos niveles de detalle. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Bueno, pues te damos las gracias, Leandro, por tu presentación, muy amable. Bueno, enseguida tendremos a José Enrique Gutiérrez Romero
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad Politécnica de Cartagena, con su respectiva aula CIMNE. El título de la presentación es All Assisted Hull Form Optimization to Improve Operational Efficiency. Las actividades que realiza el profesor José Enrique Gutiérrez son en el análisis y modelado de sistemas marinos, abordando problemas relacionados con estructuras hidrodinámica y simulación numérica. El profesor Enrique Gutiérrez está... Estoy aquí, buenos días allí, buenas tardes a los que estamos aquí en la península y buenos días a todos vosotros. Buenos días. Adelante, por favor, tenemos la presentación. ¿No? Sí, claramente. Buenos días, yo soy José Enrique Gutiérrez, soy profesor titular aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y voy a presentar algo distinto, totalmente distinto a lo que se ha venido presentando antes. Nosotros vamos durante un tiempo, antes de comenzar, indicar que este trabajo pues, ha sido todo posible gracias pues, a la participación del Centro Internacional de Métodos Numéricos de Barcelona, a algunos compañeros como Samuel Ruiz desde la Universidad Metropolitana de Oslo y luego a mis compañeros Antonio José Lorente y Pablo Romero. A continuación os voy a presentar un contenido de la presentación. Vamos a tratar de explicar el porqué de esta metodología que vamos a traer aquí. La idea fundamentalmente, como explicaremos adelante, se trata de, dentro de los procesos de diseño de nuevos artefactos, buques de cualquier índole, siempre se produce un cuello potente en la computación pues, del